uno que aunque estaba con los discípulos y había escuchado estas palabras, a este hombre en un momento muy importante le faltó la fe. La creencia de Jesús está confirmada por varias fuentes, no solamente la Biblia, sino también por los propios judíos. Está confirmado por los griegos, por, aleluya, los propios romanos. En muchos libros históricos sale nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Y entre eso estamos aquí nosotros en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? No hemos visto al Señor cara a cara, pero hemos creído. Y nada puede quitarnos la convicción. Y en esta noche quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Mientras meditaba en la palabra del Señor y todas las cosas que nuestro Señor ha hecho, aleluya, no solamente las que están escritas en los evangelios y a lo largo de la palabra, sino las cosas que Dios ha hecho personalmente en nuestras vidas. Yo estoy seguro que si ahora yo me pongo a preguntarle a ustedes que si tienen testimonio acerca de lo que Dios ha hecho, estoy seguro que muchos dirían: Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. ¿Cuántos pueden decir: Dios ha hecho cosas grandes en mi vida? Aleluya, gloria a Dios. Pero los evangelistas, especialmente Mateo y Juan, que caminaron con el Señor, fueron discípulos, estuvieron con el Señor 3 años de su vida. Ellos estuvieron cerca del Maestro, aprendiendo del Maestro. Y luego, cuando ellos vivieron todas las cosas que vivieron y vieron los grandes milagros, vieron el sacrificio del Señor personalmente, la resurrección de Él, aleluya, Juan comienza a escribir algo muy importante en su evangelio. ¿Y por qué Juan? ¿Por qué hago énfasis en Juan? Porque entre Mateo y Juan, aleluya, los discípulos que estuvieron con el Señor, Juan fue el que más hizo énfasis en la resurrección. De hecho, si analizas también en los evangelios de Marcos y Lucas, que aunque quizás ellos no caminaron con el Señor, fueron discípulos de apóstoles del Señor, y por eso ellos escribieron, porque ellos escribieron lo que los apóstoles le enseñaron que había sucedido. Y eso no hace que los evangelios de ellos sean menos de ninguna forma. Simplemente yo creo, aleluya, que Juan tiene un punto de vista diferente, donde él revela cosas muy importantes acerca de Jesús. Juan hizo mucho énfasis no solo en el amor del Señor, sino también en la deidad de Cristo, que Jesús es Dios. De hecho, él escribió ese encuentro tan poderoso que tuvo Jesús a la hora que los guardias llegaron a apresar a Jesús. La palabra nos enseña, aleluya, que cuando llegaron y preguntaron por Jesús, Él les dijo: yo soy, haciendo una declaración muy poderosa, porque en el día que el Señor se le reveló ahí en el, aleluya, Sinaí, a Moisés, le dijo: Moisés, ¿quién le debo decir que me ha mandado? ¿Cuál es tu nombre? Y él le dijo: yo soy el que soy. Entonces, cuando los discípulos, cuando los guardias escucharon las palabras de la boca del Mesías, que él dijo: yo soy, fue tanto el impacto que ellos no entendieron, pero hubo un poder sobrenatural respaldando las palabras de Jesús, que dice la Biblia que ellos retrocedieron y cayeron. ¿Tú te imaginas qué poderoso? El escuchar las palabras del Señor, la declaración: yo soy, o sea, yo soy el que soy, yo soy Dios, yo soy el que me le revelé un día, aleluya, a Moisés, yo soy el que estuvo con los padres de Israel, yo soy desde el principio y ahora soy el que me entrego y el que está delante de ustedes. ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios por eso? Aleluya. Juan comenzó a escribir muchas experiencias, pero me llamó la atención este capítulo y este versículo que leímos ahora al inicio de este sermón, porque Juan estaba dando a conocer el por qué escribió los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo, y especialmente por qué él hizo tanto énfasis, más que los demás, en la resurrección. Y él dijo que era para que tuviéramos fe y para que esa fe nos llevara a la salvación. Ahora,
yo quiero que ustedes entiendan que los escritos de los apóstoles son para enseñarnos lo que debemos de hacer, y digan conmigo, y lo que no debemos de hacer. Yo sé que muchos hablamos y escuchamos acerca de la gracia del Señor, pero yo creo que algunos aún no entienden cómo funciona la gracia. Hoy no voy a entrar en profundidad en eso porque me voy a desviar del mensaje, pero un resumen muy importante acerca de la gracia, rápido, es, aleluya, que la gracia funciona cuando nosotros entendemos quién es Él, lo que Él hizo y honramos lo que Él hizo. Tú no puedes decir que tú estás cubierto bajo la gracia, aunque sea un regalo que usted y yo no merecemos, porque eso está claro. Él se entregó de la bondad, la misericordia y la fidelidad de Él. ¿Cuántos dicen amén? No merecíamos que los clavos lo traspasaran, pero aún así Él se entregó. No obstante a eso, siendo un regalo, ¿eso significa que no deberíamos de cuidarlo? No, claro que no. Nosotros deberíamos de honrar. Por eso es que el escritor de Hebreos dijo, si el que violaba la ley de Moisés era, aleluya, apedreado, era muerto, en otras palabras, moría, dice, cuánto más el que tiene por inmunda la sangre de Cristo. En otras palabras, cuánto más tú crees que merece el que no valora el sacrificio. Pero en esta noche yo estoy diciendo por fe que aquí hay muchos que valoran, por decir todo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Valoramos lo que Él hizo en la cruz y por lo tanto, ¿de qué forma lo demostramos? Viviendo para Él. Ahora, Juan comenzó a hacer algo, aleluya, poderoso, un recuento de lo que pasó en la resurrección, y hubieron dos cosas que me llamaron mucho la atención. Número uno, aleluya, lo que Juan dio a conocer acerca del incrédulo, de Tomás. ¿Por qué? Porque ninguno de los otros lo hicieron. Sin embargo, Juan dijo, yo quiero dar a conocer lo que sucedió con uno que estuvo con nosotros, que escuchó las palabras del Señor Jesucristo. Y él escuchó cuando el Señor le dijo, derrumben este templo, refiriéndose a su persona, no al templo, aleluya, que había sido hecho por los hombres. Dice, y en 3 días lo levantaré de nuevo. Él había escuchado las palabras del Señor. Él había escuchado cuando Jesús les dijo, aleluya, yo debo de entregarme, yo voy a morir, pero no se preocupen porque yo voy a prepararle moradas a ustedes. Él dio a conocer, en otras palabras, que Él no iba a perecer, que Él es un ser eterno, aleluya, que Él se iba a levantar de entre los muertos. Pero llegó uno que, aunque estaba con los discípulos y había escuchado estas palabras, a este hombre en un momento muy importante le faltó la fe. Y te voy a decir, lamentablemente hay algunos así dentro de las iglesias evangélicas hoy en día. Hay algunos que son como Tomás. Pregúntale al que está a tu lado y dile, tú eres incrédulo como Tomás. Espero que no. Que ninguno seamos incrédulos. Algunos necesitan el testimonio físico, el ver que algo suceda. ¿Qué dijo Tomás? Si yo pongo mi dedo en sus llagas, entonces es que yo voy a creer. Pero Dios, para demostrarle, aleluya, Jesús, para demostrarle que lo que había sucedido era real, Él se le apareció. Ahora, no se le apareció en cualquier momento. Dice la Biblia que estaban todas las puertas cerradas, y eso es muy importante porque esto significa que humanamente no había cómo entrar en ese lugar. Pero como Él ya no estaba en condición humana, Él no tenía un cuerpo humano normal, aleluya, Él tenía uno glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Él pudo entrar y aparecerse en medio de ellos y preguntarle, a ver, Tomás, ¿qué te hace falta ver? Las llagas necesitan, amén. Mete, aleluya, tu dedo aquí. Mira dónde están, aleluya, las llagas. Qué tremendo que hay algunos que estando con el Señor y viendo todas las cosas que Dios ha hecho en sus vidas, todavía después de todo lo que han vivido, están pidiéndole a Dios confirmación, están pidiéndole a Dios manifestaciones para ellos poder seguir creyendo y siendo fiel. Pero yo creo algo,
que los que estamos aquí, no importando lo que estemos viviendo, vamos a seguir creyendo en nuestro Señor y en su palabra y en sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a seguir creyendo? Vamos a seguir creyendo en sus promesas hasta el fin. Aleluya. Jesús dijo que iba a haber un problema serio, que en los últimos días algunos iban a decir que por cuanto se había demorado el Señor, ellos iban a descuidarse, entrar en borracheras y en hacer cosas que a Dios no le agrada, y entonces de repente Él iba a aparecer. Tristemente, yo creo que la fe de algunos creyentes está siendo atacada. ¿Y por qué, pastor? Porque están viendo tantas cosas en este mundo, están escuchando tantas cosas, aleluya, a su alrededor, cosas que están viniendo en contra de nuestra fe. Mira, hoy yo me di cuenta lo contaminado que están las redes sociales. Yo estaba escuchando a personas hablar y tratando de desmentir, y posteaban cosas tratando de desmentir la resurrección, tratando de desmentir algunos hasta que Jesús haya existido. Esos son personas ignorantes, porque la existencia de Jesús está confirmada por varias fuentes, no solamente la Biblia, sino también por los propios judíos. Está confirmado por los griegos, por, aleluya, los propios romanos. En muchos libros históricos sale nuestro Señor Jesucristo, y también, aleluya, Él sale como murió. Sin embargo, nadie sabe exactamente dónde es que está su cuerpo, y nosotros sí lo sabemos, porque los evangelistas nos enseñaron a nosotros que ahora está resucitado y está a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué sucede? Algunos, escuchando todas estas cosas, se están dejando quizás influenciar. Algunos menguan en la fe, y te voy a decir, hay que orar por ellos para que Dios los guarde y los libre de esas mentiras. Pero usted no vaya a permitir que nada te mueva a ti acerca de lo que está escrito. La Biblia nos enseña a nosotros, y nosotros creemos por fe. Y te voy a decir algo. Jesús le dijo a Tomás: qué bueno, Tomás, aleluya, tú crees porque tú me estás viendo. Él le dice: pero, yo te voy a decir algo, van a ser bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Y entre eso estamos aquí nosotros en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? No hemos visto al Señor cara a cara, pero hemos creído, y nada puede quitarnos la convicción. Yo estoy seguro de lo que Él hizo, yo estoy seguro de donde Él está, y yo estoy seguro de lo que Él va a hacer, que va a volver pronto por nosotros. Que nada te mueva de eso, que nada te haga dudar. Ahora, Juan escribió acerca de un momento que un discípulo se debilitó. Pero también Juan hizo otra historia que los demás evangelistas no le hicieron. Y fue acerca del apóstol Pedro y el encuentro que tuvo Pedro con el Señor Jesús. Él habla acerca de cómo Pedro en el capítulo 21 estaba pescando, y muchos conocen, se le apareció el Señor, y de repente cuando él escuchó, aleluya, la recomendación que hizo el Señor, él dijo: ese es Jesús. Inmediatamente Pedro salió a donde estaba Jesús a buscarlo. Es importante, yo creo que se hace un énfasis acerca también de la experiencia de Pedro, porque Pedro tenía un corazón diferente a los demás. Es más, el Evangelio de Lucas nos enseña a nosotros que cuando llegaron las mujeres a donde estaba la tumba para ungir el cuerpo, el ángel le dijo: ve y dile, aleluya, a los demás que Él ha resucitado. Y no solamente menciona a los demás discípulos, sino que dice: y a Pedro también. Yo digo, pero ven acá, ¿por qué menciona y hace énfasis exclusivamente en Pedro? Lucas así lo dice: dile también a Pedro, aleluya, da a conocer que se habló acerca de todos los seguidores de Jesús. Ve y dile que el Señor ha resucitado, pero también díselo a Pedro. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Muchos conocen, Pedro negó a Jesús. Y Pedro, a pesar de haber negado a Jesús,
estaba deseoso de encontrarse con Jesús. Fíjese, qué tremendo. Él pecó, él hizo lo malo, él negó al Señor. El Señor le había advertido a él, le profetizó y le dijo: Pedro, tú me vas a negar. Y aún sabiendo eso, él todavía lo hace. O sea, pecó a sabiendas. Mira, el pecado aún en la inocencia es malo, pero el pecar sabiendo es peor todavía. Él no tenía excusa, se le había advertido lo que iba a hacer y aún así lo hizo. Y sin embargo, él estaba deseoso de encontrarse con Jesús. ¿Por qué tú lo sabes? Porque también lo revela, aleluya, el Evangelio de Lucas, que cuando llegó Pedro, o cuando llegaron, las mujeres donde estaban los discípulos y dijeron: no está el Señor, ha resucitado. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Salió corriendo para encontrarse y a ver qué había sucedido. Esto demuestra un deseo. Pastor, ¿por qué Pedro tenía más deseo que los demás? Yo creo que quizás le vino una enseñanza a Pedro a la mente. ¿Cuántos se acuerdan lo que sucedió en Lucas 7? En casa de Simón el fariseo. Había un momento que estaban todos compartiendo en casa de este hombre estudioso de la ley, y de repente llegó una mujer que había pecado y que el Señor le había librado de demonios, y comenzó, aleluya, a lavar los pies del Señor con sus lágrimas y a secar los pies de él con su cabello. Y de repente aquel hombre, Simón el fariseo, el celoso de la ley, le dijo: mira, en sus adentros dijo: si él supiera, la mujer que lo está tocando, no la dejara a ella tocarlo. Y de repente Jesús, conociendo, le dice: ven acá, Simón, ¿qué tú crees de esto? Hay un hombre que le presta dinero a dos. Uno le debe 50 denarios, el otro le debe 500 denarios. Dice: sin embargo, ninguno de los dos tenían la capacidad de repagar lo que se le había prestado, y él le perdonó las deudas a los dos. ¿Quién tú crees que va a amar más? Él le dijo, obviamente, al que se le perdonó más. Y tú sabes lo que le dijo: justamente has hablado. Al que se le ha perdonado más. Yo me atrevo a pensar que a pesar del fallo del apóstol Pedro, a él le vino a la mente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Yo le fallé y yo le hice mal cuando más él me necesitaba, pero también yo sé que él está dispuesto a amarme más. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén conmigo? O yo estoy dispuesto a amarlo más a él porque más me ha perdonado. Aunque hubo un Tomás que fue incrédulo y no quiso, aleluya, quizás salir al encuentro o hasta creer que él había resucitado, hubo un Pedro que desesperadamente salió al encuentro del Señor. Yo me pregunto: ¿quién eres? ¿Al que hay que rogarle para que crea? ¿O el que está tan agradecido por la cruz del Calvario que viene a él diciéndole: te amo más que los demás? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién eres? Y este Pedro viene donde está el Señor y tiene un encuentro con él. En el capítulo 21, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro en el versículo 15: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Yo no creo que esas palabras fueron equivocadas. Al que más se le había perdonado, al atrevido, a ese le dijo: Pedro, tú me amas de verdad más que esto. Estabas desesperado por verme, pero tú me amas de verdad más que esto. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacientas mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí Pedro dijo: ay, parece que no fue suficiente que yo saliera a buscarlo rápido. Parece que no fue suficiente
que al escuchar que Él estaba en medio nuestro, aleluya, yo me alegrara o saliera ahí donde estaba Él, a la orilla. No era suficiente. Y Él se entristeció. Yo creo que quizás Pedro se llegó a pensar, quizás Él sabe algo de mí que yo no sé. Porque acuérdate, Señor, yo contigo hasta la muerte. Pedro, me vas a negar. Él no sabía que era capaz de negar. Sin embargo, Jesús le demostró algo que él no sabía. Por si tú no lo sabías, Dios sabe cosas de usted y de mí que nosotros mismos no sabemos. ¿Cuántos dicen amén conmigo en esta noche? Aleluya. Él sabe lo que de verdad somos capaces de hacer y que no somos capaces de hacer. Y yo creo que Pedro se preocupó y dijo, ay Dios, ¿qué será lo que voy a hacer ahora? ¿Cuál va a ser el pecado ahora? Y conocemos, le dijo, sí Señor, tú sabes que yo te amo. Yo creo que este encuentro de Pedro debería de marcar cada una de nuestras vidas con un ejemplo. El ejemplo de que el amor y la pasión por Dios no se demuestra solamente con palabras bonitas. El amor y la pasión por Dios no se demuestra con un crucifijo en el pecho. No se demuestra dándote golpes en la espalda. No se demuestra aún llegando todos los días a la iglesia, aunque es parte de lo que nosotros hacemos para el Señor. El amor por Dios se demuestra sobre todo en obediencia. Y obviamente el congregarse es obedecer. El amor por Dios se demuestra con una vida, aleluya, donde nosotros estamos haciendo exactamente lo que Él quería. Que es lo que Él estaba diciendo a Pedro: tú de verdad me amas, yo quiero que tú seas pastor de mis ovejas. Tú de verdad me amas, yo quiero que tú sirvas en esta área. Yo quiero que tú me honres a mí, mi sacrificio. Yo quiero que tú honres, aleluya, lo que yo hice en la cruz, aleluya, cumpliendo la voluntad mía en esta tierra. Tú quieres honrar el sacrificio de Jesús, no lo hagas una vez al año en la casa de Dios. Hazlo todos los días de tu vida. Cuando te levantes, pregúntale a Dios: ¿qué tú quieres que yo haga en este mundo, Señor? ¿Cuántos dicen amén conmigo? Ayúdame a ejecutar tu voluntad y hacerla exactamente como tú quieres que yo la haga. Pastor, eso es un poco radical. Eso es evangelio. Religiosidad es práctica de cosas sin sentido, sin sentimiento. No confundas. Religiosidad no son prácticas que te llevan a guardarte más para Dios. No, eso se llama consagración. ¿Cuántos dicen amén? Tú te apartas de algo y esto te invita, aleluya, a apartarte. Te estás consagrando. Te está ayudando a guardarte para Dios. Y algunos a eso le llaman religiosidad, porque como ellos no lo hacen, es preferible criticarlo que hacerlo. ¿Se fueron los amenes? Religiosidad es hacer algo y no hacerlo por las razones correctas. Que tú quizás hagas algo y lo estés haciendo para vanagloriarte, para que la gente te reconozcan y digan qué bueno, qué espiritual es. Pero cuando tú haces algo para Dios, tú no eres religioso, tú eres alguien que ama al Señor. Aleluya. ¿Cuántos aman a Dios aquí en esta noche? Cuando tú te guardas para Dios, tú estás haciendo algo para agradar a Dios. Mira, el apóstol Juan termina el libro de Apocalipsis y el Señor, escuchando las palabras del Señor: el que sea justo, justifíquese aún más.
Tú crees que estás listo, tú crees que estás bien. No, hazlo más todavía. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros debemos de honrar a aquel que nos ha perdonado tanto. ¿Cuántos aquí quieren honrar al que le ha perdonado tanto? Aleluya. Lo lindo del perdón es que está accesible a nosotros las veces que lo necesitemos. Tú fallaste hoy y hoy te arrepientes. Quiero cambiar. Dios te perdona. Vuelves a fallar mañana, pero de verdad tienes un corazón sincero delante de Dios. Señor, estoy luchando con esto, ayúdame. Dios te perdona mañana y te perdonará las veces necesarias hasta que tú arregles tu vida con Él. Y su Espíritu Santo, yo sí creo. ¿Cuántos creen en el poder del Espíritu Santo? Yo creo que te ayuda a vencer. Pero si ya tú dices perdóname y conociendo que vas a seguir fallando, tú no estás amando. Tú no estás honrando. Estás diciendo perdóname de aquí para afuera, pero tu corazón todavía está en el deseo de pecar. Y en esta noche yo te invito a que tú tengas el corazón de Pedro. Fallaste, no importa. Hoy es una nueva oportunidad. Sale al encuentro de Él, búscalo con ese deseo, porque tú conoces el perdón de Dios. Se te ha hablado. Pastor, es que lo que yo hice es tan grave, la vida que yo vivía estaba tan mala. Bueno, ¿sabes qué? Hoy Dios puede perdonar todo lo que tú has hecho. ¿Cuánto le dan gloria y gracias a Él? Y Él puede restaurar. Él puede hacer cosas grandes contigo. Ese Pedro, a mí siempre me gusta decirlo, que negó, pero que estaba tan desesperado por encontrarse con Jesús. Después de vivir tantos momentos lindos con Jesús, en la resurrección, llegó el día que Jesús ascendió al cielo. Pero el Señor le dijo a sus fieles seguidores: no vayan a salir a ninguna parte, sino esperen hasta que haya venido sobre ustedes el Consolador. Y ese Pedro estaba, de 500 que vieron a Jesús ascender, 120 fueron los que permanecieron en el aposento alto. Y esos 120, un día especial, el día de Pentecostés, recibieron al Espíritu Santo, hablaron nuevas lenguas, y Pedro se levanta ungido ahora por el Espíritu, ya preparado, capacitado de verdad para ejecutar la tarea que Dios le había dado en Juan 21. Y él comienza, lleno del Señor, a hablarle a todos esos hombres que estaban viendo algo sobrenatural, pero que no entendían. Y les compartió el mensaje del Evangelio, y conocemos lo que sucedió. Dios lo usó tanto al pecador que 3,000 personas le dieron su corazón a Cristo. Yo quiero decirte, Dios quiere levantarte y hacer su voluntad en ti. Para eso Él murió en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le dan gracias a Él? Vamos a estar puestos en pie.